Semillas del reino. Y salió el sembrador a sembrar, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. Hermanos, continuamos con estas semillas del reino. Vamos al volumen 26, capítulo 28, agosto 25 de 1929. Jesús creó el germen del fiat divino al formar el Padre Nuestro. Qué importante es esta semilla. Vamos a entender lo que significa y contiene la oración del Padre Nuestro. Vamos a dedicar entonces varias semillas para que meditemos en ella. Dice Luisa: estaba pensando en el fiat divino y en cómo podía establecerse su reino sobre la tierra. Me parecía imposible. Primero, porque no hay quien se ocupe de hacerlo conocer. Y si alguna cosa se dice o se proyecta, todo se queda en palabras. Pero los hechos están, cuán lejos. Aquí hay una preocupación de Luisa. Y es cómo se va a dar, cómo se va a instaurar el reino de la divina voluntad en un mundo que no lo conoce. En personas que lo han ido conociendo pero que no lo dan a conocer, a quienes nos corresponde la misión, a los sacerdotes. Y muchos otros que solamente se quedó en una teoría, en una palabra, pero que no se vive. Esa es una real preocupación. Y sigue Luisa diciendo: ¿y quién sabe qué generación tendrá el bien de conocer lo que respecta a los conocimientos de la divina voluntad y su reino? Ella duda de que nosotros, que hacemos parte de su generación, seamos los predilectos en conocer estas verdades. Y tiene razón. Segundo, dice ella, me parece que la tierra no está preparada. Y creo que para tener un bien tan grande, que el reino de la divina voluntad, sus conocimientos, dominen la tierra, quién sabe cuántos prodigios se necesiten antes. No hay preparación, dice ella. Por eso estas semillas, porque nos estamos preparando. El Señor está preparando nuestra tierra para que arroje estas semillas de estos conocimientos y así entonces se pueda instaurar el reino de su divina voluntad. Pero mientras esto y otras cosas pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: a ver, ¿qué le dijo el Señor a Luisa? Ante las dudas que tenía, ante los temores que tenía, al ver una generación que sí conoce, pero que no las vive, y la mayoría no las conoce. ¿Qué le responde el Señor? Hija mía, tú debes saber que mi venida a la tierra y todo lo que yo hice en la redención, mi misma muerte y resurrección, no fue otra cosa que un acto preparatorio al reino de mi divina voluntad. Ya se ha dado la preparación, se está dando la preparación. Y la primera preparación que se dio, dice Jesús, fue a través de la redención. Todo lo que Él hizo y sufrió es una preparación. Cuando curó a los enfermos, cuando sanó a los ciegos, a los sordomudos, fue una manera de mostrarnos que nos estaba preparando para el reino. Al reino de mi divina voluntad lo formó el Padre Nuestro. Formé en Él el germen del reino de mi fiat divino en medio de las criaturas. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dice Él que en el Padre Nuestro ha puesto el germen de esta semilla divina. Y entonces ya hay una preparación grandísima en esta oración. Y si yo cuando hablo creo
y de la nada hago salir las obras más grandes, bellas y maravillosas. Mucho más cuando con el imperio de mi plegaria hablante tengo virtud de crear lo que quiero. Cuando él habla, crea. Y cuando ora, con mayor razón, crea aquello que ora. Y por eso está pidiendo al Padre, a través de esta oración, el reino, como una plegaria, para que se genere el reino. Porque su palabra tiene poder. Y más cuando esta palabra es hecha en oración, alcanza un poder mayor. Por eso dice él que generó la oración, la plegaria del Padre Nuestro, para colocar en esa plegaria el germen del reino de su divina voluntad. Por eso el germen del reino de mi querer fue creado por mí en el acto en que rezaba, formando y recitando el Padre Nuestro. Él fue el primero que hizo esta oración. Y en esa oración colocó esta semilla para que germine. Y si lo enseñé a los apóstoles, fue para que la iglesia, con el recitarlo, pudiese regarlo y fecundar este germen. Lo enseñó a sus discípulos, para que los discípulos lo enseñaran a la iglesia. Y así cuando la iglesia lo recita, cada que lo hace, dice Jesús, riega y fecunda esta semilla que contiene esta oración. Y disponerse a modelar su vida según las disposiciones de mi fiat divino. Entonces, cuando se hace la oración del Padre Nuestro, tres cosas acontecen. La primera de ellas es que riega y la segunda fecunda lo que hay en él. ¿Y qué es lo que hay en él? El germen de la divina voluntad. Porque el centro del Padre Nuestro es la voluntad de Dios. Y la tercera cosa es que dispone a la iglesia para recibirlo. Maravilloso, por eso tenemos que cada vez más hacer esta oración del Padre Nuestro, pero hacerla de una manera más consciente, uniéndonos al deseo de Jesús de pedir su voluntad a través de esta plegaria. Y si lo enseñé a los apóstoles, fue para que la iglesia, con el recitarlo, pudiese entonces regarlo, fecundar y disponerse. Hermanos, en María, el germen de la divina voluntad dio su fruto. Además, porque su actitud permanente de oración hizo que esta semilla se regara cada vez más. Actitud permanente y constante de oración de María. Así nos quiere Jesús, como ella, en una actitud constante de oración y en especial esta oración del Padre Nuestro. Con ella no dejemos de orar esta oración que contiene una semilla, la más grande, para que germine a través de la plegaria, diciéndole al Padre Nuestro que estás en el cielo, danos el don de tu divina voluntad.